Y hoy iniciamos una nueva serie que se llama Somos Iglesia Vida. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que vienen por primera vez, a que nos acompañan a este espacio donde nos preocupamos por buscar la presencia del Señor y aprender cada día más de Él para avanzar. Esa nueva serie que llamamos Somos Iglesia Vida es una serie para que ustedes sepan qué es Iglesia Vida. Porque no se trata solamente de que nos congreguemos en un lugar. Se trata de que sea un lugar sano, saludable para nuestras vidas, que nos ayude a crecer en todas las áreas de nuestra vida, que nos ayude a avanzar y que nos ayude sobre todo a acercarnos al Señor. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos como Iglesia Vida. Queremos que ustedes sepan quiénes somos como Iglesia Vida. Hoy quiero explicarles lo que es Iglesia Vida y por qué Iglesia Vida en Popayán. Porque muchas personas todavía tienen ideas algo confusas de lo que significa ser la iglesia. Y yo sé que muchas de las personas que ya de pronto han estado en otra iglesia o que ya vienen con nosotros ya de hace un tiempo, ya entienden un poco más esto o algunos ya lo tienen claro. Pero yo quiero que usted tenga claridad de qué significa ser iglesia. ¿Y qué significa ser iglesia? No es lo que yo pienso como pastor. No es lo que piensa otra persona o lo que piensa el mundo. Nosotros tenemos que entender que debemos buscar el significado bíblico de lo que es ser iglesia. Y en todas las cosas de nuestra vida tenemos que buscar esa dirección bíblica, porque el mundo nos engaña, lo hemos hablado en muchas ocasiones. El mundo quiere distorsionar la verdad del Señor. Y entonces lo que hace es que nos engaña con falsas ideas, nos engaña con falsos conceptos. Y mucha gente entiende la iglesia como el edificio. Cuando empezamos este trabajo de hacer iglesia en Popayán, antes de hacer nuestra apertura oficial, nosotros empezamos a buscar algunas personas que quisieran sumarse a este movimiento del Señor para hacer iglesia. Y muchas personas preguntaban, ¿y dónde es la iglesia? Y muchas personas vinieron un par de veces cuando no estábamos aquí, cuando apenas nos estábamos reuniendo, empezando, y decían, no, pero es que no hay iglesia. Porque la gente asume que la iglesia es un edificio, un local. Y la iglesia no es un edificio, porque esto no es bíblico. La iglesia existió antes de que existieran los edificios y los templos. Entonces, primero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es más que un edificio donde vas a adorar a Dios, donde vas a conectar con otros creyentes y aprender de la palabra de Dios. Claro, en la iglesia nosotros venimos en el espacio, en el edificio, a conectar con otras personas, a adorar, a hacer como adoración comunitaria, a aprender de la palabra. Pero la iglesia es más que eso. De hecho, es una curiosidad que usted debe entender. La iglesia y el formato que nosotros usamos, que llegamos, tocamos unas canciones, damos unos anuncios, una predicación, luego una administración, una oración, luego diezmos, ofrendas y al final una canción. Ese es un orden que nosotros hemos puesto, ese es el orden de nuestro servicio como Iglesia Vida. Aunque tenemos algunos servicios especiales, ¿no? Tenemos Vida Worship, tenemos la noche que es Vida Worship, noche de adoración. Tenemos la noche de oración y tienen un formato algo diferente. Tuvimos el Viernes de la Cruz, que también tuvo un formato diferente. Pero los domingos tenemos este formato. Y si usted se va a poner a escudriñar en la Biblia, usted no va a encontrar ese formato en ninguna parte. Es más,
La Biblia en el Nuevo Testamento no nos deja estipulado cómo debe ser el orden de una reunión en la iglesia. En ninguna parte dice. Todo eso nosotros lo creamos y no es que sea pecado dar un orden, porque tenemos que ser ordenados, ¿no? No puede llegar usted aquí a ver qué nos ocurre. No, pues canten. ¿Y será que predicamos? Bueno, no, tiene que haber un orden. Y eso está bien y es importante y es necesario. Pero la liturgia que nosotros creamos alrededor del espacio es una liturgia que hacemos como adoración comunitaria. Pero no es el espacio como tal, no es el edificio. Porque la iglesia es más que un lugar donde usted va a participar de unas actividades religiosas o maravillarse con los hermosos templos o los edificios o catedrales, ¿no? Que son maravillosos en su arquitectura y costaron millones. Pero la iglesia es más que ese lugar donde usted va a participar de una liturgia y unas actividades religiosas. Pero ahora bien, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Cada uno de los que está aquí es iglesia. Y la iglesia no necesita un edificio. La iglesia no necesita un local para existir. Y usted dirá, y entonces, ¿para qué pagamos todo poco de plata aquí? ¿Sabe por qué pagamos este poco de plata aquí? Porque si no, ustedes no vendrían. Si yo les digo que nos vamos a reunir en el Puente del Humilladero, no llegan. Si les digo vamos a reunirnos en el parque, en el Polideportivo de La Paz, no llegan. Porque necesitamos el edificio. Pero la iglesia es usted. La iglesia es la comunidad. Es lo que nos une, que es Cristo. Mire, todos los que somos iglesia somos los seguidores que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que por lo tanto pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios. Esa es la iglesia. Los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que aceptamos a Cristo como nuestro Redentor que murió en la cruz y derramó su sangre y llevó nuestros pecados encima de Él para que fuéramos nosotros liberados. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia no se acaba. Por eso la iglesia no se extingue. Porque es más que un edificio. ¿Qué pasó en pandemia? Que en pandemia fue una cosa curiosa los primeros meses, ¿no? Esto tiene que hacernos mejores. La humanidad tiene que hacer una reflexión y tiene que tomar un cambio. Tenemos que cambiar como humanidad. Porque todo el mundo estaba asustado. Fue nomás que pasara medianamente ya el susto y seguimos en las mismas. Porque la gente no cambia por sí misma. La gente necesita a Dios, necesita a Jesús y necesita la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de justicia, pecado y de juicio. Si no, no podemos, solos no podemos. Y entonces la iglesia es esa gente que cuando llegó la pandemia ya no pudo ir al templo. ¿Se da cuenta? La gente no pudo ir al templo. Templos vacíos, cerrados. Y la gente le tocó ¿qué? En su casa, reunirse. La gente redescubrió la iglesia. Redescubrió que la iglesia estaba en su casa también. En un hogar, ¿quién es el sacerdote? El papá, el esposo. Ese es el sacerdote del hogar. ¿Por qué cree que la humanidad está tan decadente? Porque los hombres en muchas ocasiones y mayormente ya no quieren ser los responsables de un hogar. Ya no quieren hacerse responsables, ya no quieren ni siquiera hacerse responsables de lo material, van a querer hacerse responsables de lo espiritual. Y entonces a las mujeres valientes, esforzadas, que aquí hay muchísimas, hay una, por lo menos hay una, ¿sí?
A ver si de pronto, no, si está sonando. Las mujeres esforzadas y valientes, que aquí hay muchísimas, les toca ceñirse y convertirse en el sacerdote de la casa. Y mujeres, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si el hombre de la casa no toma las riendas, usted está llamada a hacerlo. Entonces, esa es la iglesia, la gente. Vuelvo con el ejemplo de pandemia. Cuando se acabó la pandemia, pues que nadie sabía cuándo se había acabado. Pero cuando ya la gente pudo volver a las iglesias, según los números estadísticos, escuche este número, entre el 30 y el 40% de la gente no volvió a las iglesias. O sea que si había una iglesia con 100 personas, entre 30 y 40 personas no volvieron. Ese era el cristianismo que vivían. Romanos 16:5 nos dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Dónde se reunía esta iglesia? En la casa de alguien. ¿Tenían un edificio, un megatemplo, un super, hiper megatemplo? No. En la casa. La casa era el lugar de reunión de la iglesia. Escuche bien, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en una casa. Porque ya estamos infiriendo que la iglesia no es la casa, no es el lugar. La iglesia era esas personas que iban a reunirse en torno a la palabra de Dios y a la comunidad. Porque Dios no nos mandó a estar solos. Dios no nos mandó a hacer y vivir solos por allá en una montaña. Dios nos hizo para vivir en comunidad, porque nos necesitamos los unos a los otros y los otros a los unos también. Porque todos somos importantes delante del Señor. Delante del Señor todos somos iguales. Ricos, pobres, altos, bajos, blancos, amarillos, negros, indios, mulatos, mestizos, albinos. Todos somos iguales. Cristo vino a morir por todos. No, Él no se paró en ay, yo aquí estoy muriendo por los blancos arios. No, Él vino a morir por la humanidad. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Nosotros somos los que discriminamos como humanidad. Nosotros somos los que rechazamos a otros. Pero ese no es nuestro Dios. Mire que en el tiempo que empezó la iglesia primitiva, y siempre bromeo diciendo que no se imagine que la iglesia primitiva era de los cavernícolas, no se imagine la iglesia, no. La iglesia primitiva es los primeros cristianos. En ese momento, en ese tiempo, habían muchas congregaciones. ¿Qué significa congregación? Reunión. Gente que se reúne en un lugar, se congregan. Y habían muchas congregaciones, pero no habían edificios, no habían templos. La iglesia primitiva no tenía templos. No tenían locales. Se reunían en una casa, se reunían hasta en una caverna si era necesario para ocultarse cuando era necesario. Se reunían donde podían. ¿Sabe cuándo aparecen los templos? Cuando Roma vuelve al cristianismo como la religión oficial. Y entonces, pues, palabras más, palabras menos, obviamente históricamente tendrá más contenido, pero para resumirlo aquí, Roma eran idólatras. Recuerden que ellos habían hecho un sincretismo religioso de todos los dioses griegos y los habían hecho su equivalente a lo que luego eran los dioses romanos. De hecho, en estos días que estábamos hablando con algunas personas, veíamos la tabla, no hay una tabla exactamente, el dios griego equivalente romano, con otro nombre, pero era el mismo. Y entonces, ¿qué tenían los romanos? Pues una cantidad de edificios
para esos dioses. Ahora usted imagínese que llega de un día para otro el emperador y les dice: de aquí en adelante ya no vamos a adorar esos dioses, vamos a quitar todo y cada uno a las casas, ya no más templos. Pero pues ese señor era un político y sabía que no podía dar eso con el pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Cambiaron los templos, las imágenes que tenían ahí, les cambiaron los nombres, les cambiaron el concepto para hacer el equivalente cristiano. ¿Y qué pasó? Pues que la gente empezó a acostumbrarse a reunirse en templos, en edificios, a hacer una liturgia. Y ahí empieza la liturgia que nosotros conocemos de reunirnos en edificios construidos para la gente. Pero la iglesia los primeros 300 años no tuvo un edificio. Entonces, tengamos en cuenta que es necesario sacarnos de la cabeza que la iglesia es el edificio. Vamos a leer Efesios 2:19. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ustedes, escuche bien, son miembros de la familia de Dios. Ya no son extranjeros, ya no son extraños delante de la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y vivir. Usted hace parte de la familia de Dios, vuelvo y repito. Segundo, la iglesia es un movimiento que no puede ser detenido. La iglesia no la detiene nadie, porque la iglesia es imparable, porque la iglesia nadie la detiene. Han querido detenerla. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta de todas las persecuciones que ha tenido que vivir la iglesia, y a la iglesia no la para nadie. Porque es un movimiento que no puede ser detenido de ninguna manera. ¿Por qué? Pues ¿por qué no puede ser detenido? Sería la pregunta. Porque fue fundada sobre la roca que es Cristo, nada más ni nada menos. Y todo lo que está fundamentado en la roca es inamovible. Todo lo que está fundamentado sobre la roca que es Jesús, nada lo puede derrumbar y nada lo puede detener. Asimismo, usted, si se fundamenta en Jesús, nada lo puede derrumbar y nada lo puede detener. Ahí está la clásica parábola de la casa sobre la roca, ¿no? Porque el cristianismo no promete que no van a haber problemas. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué dice Jesús? En el mundo hallarán aflicción, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. ¿Y por qué también la iglesia es un movimiento que no se puede detener? Porque se nos dio la tarea de proclamar su mensaje de salvación hasta su regreso. Nosotros como iglesia tenemos la tarea de proclamar el evangelio hasta que Jesús venga. Por lo tanto, hasta que Jesús no venga, la iglesia no va a parar. Siempre, 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 siempre va a haber gente dispuesta a dar su vida por Jesús. Siempre va a haber personas dispuestas a correr la milla extra por el Señor. ¿Y qué es un movimiento? Porque ¿cómo así, pastor, que la iglesia es un movimiento? ¿Es que nos movemos? Porque hacemos aquí alabanza y nos movemos. ¿Ese es el movimiento a que te refieres? No. Un movimiento es un grupo de personas que comparten las mismas creencias, ideas o también los objetivos. Y nosotros los que estamos aquí compartimos la misma creencia en el Señor, compartimos las mismas ideas y los mismos objetivos. Jesús oró al Padre diciendo: yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y luego dice: para que la gente crea.
Es por eso que nosotros tenemos que tener las mismas creencias, las mismas ideas y los mismos objetivos. Y es por eso que nosotros somos Iglesia Vida, porque aunque hay muchísimas otras iglesias de sana doctrina, porque nosotros no podemos decir que somos los únicos y entonces el pastor Eduardo es el conocedor absoluto de la verdad, porque eso no existe. Hay muchos hombres que están dispuestos a predicar la sana doctrina del evangelio. Y hay muchas iglesias sanas, pero nosotros somos Iglesia Vida y tenemos unas creencias sanas en la doctrina, tenemos unas ideas de cómo hacer iglesia y tenemos unos objetivos, unos propósitos que nos hemos puesto para hacer iglesia. Y eso nos hace diferentes. Por eso tenemos una cultura diferente, por eso nosotros cantamos diferente, por eso adoramos diferente, por eso enseñamos diferente, por eso nos relacionamos diferente, por eso tenemos una amistad diferente. La gente que se congrega aquí, que llega a tiempo, sabe la forma como hemos construido de a poquito la iglesia. Y la iglesia, hoy lo repito, las personas, cómo hemos ido construyendo las relaciones, las amistades, la comunión los unos con los otros. El respeto, el amor, la ayuda, la comprensión, la sinceridad a la hora de tratarnos, porque eso es lo que verdaderamente importante es importante y fortalece a la iglesia. Y por eso este movimiento que es Iglesia Vida tampoco se va a detener. Y ya ahora les dije al equipo y a los líderes, les dije, tienen que estar preparados para predicar si un día yo no estoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser pastorcéntrica. La iglesia no puede depender de un solo hombre. La iglesia depende de una comunidad. Una comunidad que está dispuesta a entregar su tiempo, talento, tesoro para dar testimonio. Y vamos a ver el pasaje donde Jesús menciona por primera vez este movimiento que se llama iglesia. La primera vez que Jesús habla de iglesia. Vamos a ver Mateo 16, 13 al 18. Vamos a irlo viendo poco a poco. Y vamos a empezar con el versículo 13. Mateo 16, 13 al 18. Empezamos con el versículo 13. Dice, al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar de eso, ¿no? Porque pues a uno le dicen Cesarea de Filipo, uno ni tiene idea qué era Cesarea de Filipo, ¿no? Pero sabemos que llegaron a Cesarea de Filipo. Tenía un restaurante que llamaba Cesarea de Filipo. Y ahí les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y mire, Jesús llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo, que era una ciudad conocida por la adoración a dioses paganos. Gente pagana que adoraba a dioses. Y ahí les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pues como raro, ¿no? Analice eso. Los llevó a un sitio para preguntarles, ¿quién dice la gente que soy? Y en esa ciudad, curiosamente, Cesarea de Filipo, es donde Jesús menciona por primera vez la palabra iglesia. Qué curioso, ¿no? Pero continuemos, porque usted ya se queda como, ¿por qué los llevó? Bueno. Entonces, versículo 14 y 15, vamos, 15 y 16, 14, 15 y 16. Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús dice, ¿y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, respondió Simón Pedro, que era bien atravesado, según cuentas. Ya volvemos a hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús llevó a los discípulos a esta ciudad? O sea, ¿qué sentido tenía llevarlo a una ciudad pagana? Y analice bien, eran judíos los discípulos. Y los judíos eran jodidos también, con su fe, con su religión. Eran muy religiosos. Eso era irse a meter allá y quedar inmundo. O sea, me metí en medio de los paganos, inmundicia. Pero ¿sabe qué quería demostrarles Jesús?
que en medio de dioses muertos, Él es un Dios vivo. Porque todos esos dioses estaban muertos, son dioses falsos, son mentiras, pero nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Jesús que resucitó y que venció la muerte para darnos libertad, para darnos vida en abundancia. Para que sepa, por eso nos llamamos Iglesia Vida. Porque el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, a traer vida y traerla en abundancia. Por eso somos Iglesia Vida. Porque en Iglesia Vida nosotros predicamos vida y vida en Cristo, que es vida en abundancia. Esa es la predicación de Iglesia Vida. Y ningún Dios muerto, ni siquiera los poderes del infierno, van a destruir la iglesia. Nada la va a hacer caer a la iglesia. La iglesia va a prevalecer. Versículo 17. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Como dice la Reina Valera del 60, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso fue una revelación de parte de Dios al corazón de Pedro. Y miren lo que dice el versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús no se está refiriendo a un edificio, porque un edificio hoy está y mañana no está. Cuando hay guerras, no sé si usted ha visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cómo las ciudades quedaban devastadas, no quedaba edificio en pie en algunas ciudades. Pero la iglesia prevaleció. Hubo persecución, pero la iglesia prevaleció. Porque Él se está refiriendo a las personas. Que Él iba a edificar la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre ese concepto de que Él es el Salvador. Que Él es el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios viviente. Todos los seguidores que han creído en Jesús son la iglesia. Y bueno, existe un debate bastante grande con respecto a en quién es que se va a fundamentar la iglesia. Y ahí tenemos una diferencia muy notable con el catolicismo. Porque ellos tomaron el concepto de que la iglesia se iba a fundamentar sobre Pedro y que luego iban a venir los sucesores de Pedro. Vicarios Filii Dei, vicarios de Cristo. Pero no. Él no estaba diciendo que se iba a edificar sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro había dicho, sobre la declaración que Pedro había hecho, de que Él era el Cristo, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Entonces la iglesia, ¿sobre quién está fundada? ¿Sobre Pedro? Sobre Cristo, que Cristo es la roca. Aún Pedro confirma que Jesús es la piedra viva, porque la Nueva Versión Internacional dice, mire, Jesús es la piedra angular, la piedra del ángulo, donde es la piedra sobre la cual se construye la iglesia. Mire lo que dice, Primera de Pedro 2, 4 al 6. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva. Y lo dice Pedro, que Pedro significa piedra. Petros. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva, que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. La construcción es una edificación espiritual. Un edificio no puede ser espiritual. Usted cuando viene a la iglesia, sáquese este concepto.
que yo voy a la iglesia para encontrarme con el Espíritu de Dios y estar en la presencia de Dios. Pero ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? ¿Y acaso la presencia de Dios no está en la iglesia? Miren, nosotros nos vamos de aquí y aquí esto queda vacío. Dios está en todo el lugar, pues aquí está como tal su presencia. Pero cuando usted cruza esa puerta y se va, si usted está en comunión con el Señor, ¿quién está con usted? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de Dios está con usted en todo lugar. Usted no viene a la iglesia a encontrarse con la presencia de Dios, porque la presencia del Señor está con usted en todo lugar. Dios no lo desampara, Dios no lo abandona. Dios no dice, bueno, señores, nos vemos dentro de 8 días, aquí los espero. Él está con ustedes. Venimos a adorar juntos. Venimos a compartir la palabra juntos, porque la presencia está en nosotros. Y donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la presencia del Señor. Y nos reunimos aquí para decirle gracias, Señor, tu reino está aquí. Para decirle, Señor, queremos que tú hagas ese despertar para que nosotros podamos ver tus milagros, tus prodigios. Pero no venimos porque es que la presencia de Dios solamente está aquí. Porque no hay un edificio, un templo, un lugar que pueda contener toda la grandeza de nuestro Señor. No existe. Si la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo lo vamos a meter en un edificio? O sea, ¿cómo nos cabe a nosotros? Él está dentro de usted. Él habita en usted. Y continúa diciendo, así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Como dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. Esto es una referencia a Isaías 28:16, 500 años atrás. Entonces, ya los sacrificios son espirituales. ¿Qué dice la palabra? Misericordia quiero, mas no sacrificio. De nada sirve que nosotros vengamos aquí con un cordero y echemos humo y con un saumerio, si nosotros no tenemos comunión con Dios, si no nos interesan sus mandatos, si no nos interesa vivir conforme a Él nos está mandando. ¿Y qué significa la palabra iglesia entonces, pastor? La palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia, que se define como una asamblea o los convocados. Y mire que aquí fue cuando Jesús dijo, ¿no? Tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré ese grupo de personas que se reúnen, ese grupo de personas que se reúne y que son convocados por mí, que son convocados por la palabra. Y allí aparece la palabra iglesia. Mira, hemos sido llamados fuera del mundo para pertenecer a Cristo y cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Para eso fuimos llamados. Y esta serie es muy importante porque eso es Iglesia Vida. Un grupo de personas que se congregan, que son convocados por el Señor. Mire, aquí no los convoca el pastor, aquí los convoca el Señor. Para que hagamos comunión, comunidad. Y repetimos, la iglesia es un movimiento que no puede ser detenido. No va a parar. Nuestro fundamento es Cristo. Y estamos predicando el Evangelio. Por eso es importante que usted se sume a los grupos vida. Por eso es importante que usted se sume a las clases Crecer.
Porque como su nombre lo indica, las clases crecer son para crecer. Por eso es importante que cuando hagamos los discipulados en los grupos vida, usted vaya a esos grupos vida, porque usted ahí va a ser discípulo. Métase en su cabeza que es importante ser parte del movimiento de Dios, que trae las buenas noticias de salvación para todo el que cree. Porque afuera hay mucha gente necesitada, que necesita una palabra, que necesita el evangelio, que necesita a Cristo. Usted tiene la oportunidad de usar su vida para hacer la diferencia en este mundo y hacer la diferencia para otras personas. Pero yo, pastor, ¿seré yo maestro? ¿Yo, pastor? ¿Será que yo? Pues sí, usted. Dios lo llamó a usted. Los discípulos que llamó Jesús cuando estuvo en esta tierra eran los discípulos menos convencionales. Había gente muy preparada, de muchas, y gente adinerada, y había gente con influencia. ¿Por qué Jesús no llamó a esas personas? ¿Por qué no llamó a Poncio Pilato? ¿Por qué no llamó a los sacerdotes fariseos de más alto rango? Porque él quería demostrar que él puede hacer cosas maravillosas con personas dispuestas. Y él puede hacer cosas maravillosas si usted se dispone. Maravillosas en su familia, maravillosas en su hogar, maravillosas con sus hijos, maravillosas en sus finanzas, maravillosas en su estudio, en su trabajo, si usted es empleado, si usted es jefe, maravillosas en su salud, y puede hacer cosas maravillosas por otros a través del evangelio cuando usted abre la boca y predica. Porque cuando usted abre la boca y predica, usted no va a predicar. Va a predicar es la presencia del Espíritu Santo que está con usted y es el que le va a decir qué es lo que tiene que decir. Créame, haga el ejercicio que cuando usted empieza a compartirle a otros, créame que el Señor empieza a traerle versículos a su cabeza. Es más, le trae a veces a gente versículos que ni siquiera sabía que sabía. Yo recuerdo que cuando apenas me convertí al Señor, hice una canción. Yo sabía muy poca Biblia. Y varios años después de lectura bíblica, ni siquiera yo había pasado por ahí ni me había dado cuenta. Mi esposa leyendo un salmo, se dio cuenta que lo que yo había escrito era el salmo. Qué original. Porque era el Señor poniendo en mi corazón. Y no es porque yo sea especial, diferente es que yo soy el sumo sacerdote de Iglesia Vida, aleluya. No, el mismo Espíritu Santo que habita en mí, habita en ustedes. Asimismo, como yo podría orar por una persona y si es voluntad del Señor, por un enfermo, y si es voluntad del Señor, ese enfermo se sana. Asimismo, usted puede orar por un enfermo y si es voluntad del Señor, ese enfermo se va a sanar. Porque el Espíritu Santo es el que sana, no es la persona. Si usted cree que usted es el que va a sanar a una persona, está equivocado. Sana es el Señor, pero a través de su fe, porque usted cree. Y así que usted debe entrar en la mentalidad de que creemos que la iglesia es la esperanza del mundo. Pastor, ¿cómo así? ¿La esperanza del mundo no es Cristo? Pero si la iglesia no predica, entonces ¿quién va a hablar? ¿Quién les va a predicar? ¿Cómo van a transformarse si nadie les comparte el evangelio? ¿Cómo van a creer si nadie habla de Jesús? Por eso la iglesia es la esperanza del mundo. Porque la iglesia es la que comparte el evangelio, comparte el mensaje de Jesús, que es un Dios vivo, real, que está aquí, que sana, que transforma, que renueva, que levanta a las personas, que cambia familias, las vuelve nuevas, que restaura hogares, que sana, que multiplica bendiciones. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar.